La estación depuradora de Punta del Hidalgo se encuentra en el noreste de la isla de Tenerife. Esta instalación recibe las aguas residuales generadas en los pueblos de Bajamar, Punta del Hidalgo y una pequeña parte del pueblo de Tejina. Esta planta es gestionada por Teidagua desde 1994. La planta está diseñada para tratar 1.000 metros cúbicos al día. El caudal medio que trata diariamente es de 750 metros cúbicos. Para llevar a cabo todo el proceso, la planta consume unos 640 kilovatios al día, de los cuales casi el 10% procede del autoconsumo a partir de la generación de energía fotovoltaica. El 90% del agua llega a través del colector principal que discurre por el paseo marítimo a la zona de cabecera de planta. En primer lugar, se accede al depósito desarenador, donde gracias a un bajo fondo se favorece la precipitación de los sólidos más gruesos que llegan en mezcla con el agua residual. Esta instalación precisa de limpiezas periódicas para sacar los materiales sedimentados, para lo cual es necesario la activación del protocolo de trabajo en espacios confinados. Una vez sedimentados estos elementos más gruesos, se introduce en la estación de bombeo de cabecera. Esta cuenta con un pozo de bombeo, donde hay instaladas 2 bombas sumergidas de 9 kilovatios cada una, que son las encargadas de impulsar las aguas hasta la zona de desbaste, situada en la parte alta de la planta. Las bombas arrancan de modo alternativo en tiempo seco, con un caudal instantáneo de 85 metros cúbicos día. En episodios de lluvia, estas 2 bombas pueden funcionar simultáneamente, alcanzando caudales instantáneos de hasta 115 metros cúbicos hora. El pozo de bombeo, donde se sitúan las bombas, debe limpiarse periódicamente y para acceder al mismo hay que activar el protocolo de trabajo en espacios confinados. El agua impulsada por la estación de bombeo llega a la zona de desbaste, situada en la parte más alta de la planta, formada por una reja de gruesos y un microtamiz. En esta zona se eliminan todos los flotantes que no sedimentaron en el pozo de gruesos. Los elementos de desbaste se encuentran conmutados con la estación de bombeo de cabecera, arrancando simultáneamente con las bombas. Ambos cuentan con su correspondiente compactador de basura, con lo que se consiguen reducir los volúmenes de los residuos extraídos. Tras la reja de gruesos existe un aliviadero de emergencia que puede enviar las aguas directamente al depósito de salida. Esto se produce en episodios de lluvias intensos, donde se supera la capacidad de los tamices. Estos episodios de desborde son debidamente registrados y monitorizados a través de una sonda de nivel, tal y como se establece en el Decreto 1290/2012, que regula los vertidos al medio en tiempo de lluvia. Este punto de vertido cuenta con la pertinente autorización AVM 38.23.0031, expedido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. El agua tamizada pasa al depósito de laminación de cabecera, el cual permite regular caudales punta para que la entrada de agua al proceso biológico sea lo más homogénea posible. La entrada de agua al reactor biológico se regula mediante una válvula de compuerta controlada con una sonda de nivel situada en el canal de entrada. En este reactor se realiza una depuración biológica basada en fangos activos, donde se favorece el crecimiento de una microfauna que es responsable de la depuración. Para favorecer la proliferación de esta microfauna, el reactor cuenta con 2 aireadores superficiales de 35 kilovatios que aportan oxígeno al proceso, generando así una mezcla oxigenada denominada licor mixto. Para garantizar la aportación adecuada de oxígeno, la velocidad de giro de las turbinas es regulado por la medida de una sonda redox y la actuación de variadores de frecuencia. Esto permite que el consumo de oxígeno se adapte a las necesidades en cada momento, haciendo que el consumo eléctrico sea óptimo. En el reactor también se monitoriza los sólidos en suspensión, importante para decidir la cantidad de fangos que debemos purgar.
El licor mixto pasa del reactor biológico al decantador secundario. Este consiste en una balsa tronco piramidal donde las partículas más pesadas se precipitan al fondo. De esta manera se produce la separación sólido y líquido. El agua clarificada puede verterse al mar a través del emisario submarino o someterla a un tratamiento terciario para ser posteriormente reutilizada. Por otro lado, el fango puede recircularse al reactor biológico o purgar del proceso el exceso. El agua clarificada discurre del exterior del decantador hasta el depósito regulador de salida. Desde aquí puede enviarse al mar a través del emisario submarino, que se introduce en el mar hasta una distancia de 570 metros y a una cota en marea baja de unos menos 14 metros. La capacidad de este emisario es de unos 60 metros cúbicos hora de caudal medio, aunque puede alcanzar los 90 metros cúbicos hora en momentos de caudales punta, gracias a una bomba que existe en este depósito. En la estación depuradora de Punta del Hidalgo se han localizado varias zonas de riesgo donde se deben tomar las medidas oportunas para cada caso. Primero, zona de cabecera. Espacio confinado en desarenador y pozo de bombeo de cabecera. Caída a distinto nivel en ambos depósitos. Segundo, zona de desbaste y depósito laminador. Atrapamiento en la reja de gruesos y tamiz. Caída a distinto nivel en el depósito de cabecera. Riesgo eléctrico en los cuadros eléctricos existentes. Tercero, zona de aireación. Atrapamiento por las turbinas aireadoras. Caída interior de la cuba. Caída al mismo nivel por deslizamiento. Riesgo biológico por generación de aerosoles. Cuarto, zona de decantación y recirculación. Atrapamiento motor del decantador. Caída al interior del decantador. Caída mismo nivel por deslizamiento. Quinto, zona filtrado de fangos. Atrapamiento. Riesgo de caída mismo nivel por deslizamiento. Riesgo eléctrico en la zona de cuadros. Sexto, zona de reutilización. Riesgo productos químicos. Zona de almacenamiento de hipoclorito. Caída a diferente nivel en la zona de bombas. Riesgo eléctrico en la zona de cuadros. Espacio confinado en interior del depósito. Séptimo, sala de control. Riesgo eléctrico. Octavo, en toda la planta. Riesgo caída al mismo nivel. Riesgo de atropello. Riesgo biológico. Riesgo de contagio COVID. Plan de autoprotección de la planta. Medios de mitigación de riesgos estipulados. El riesgo cero no existe, pero se han tomado una serie de medidas con el fin de minimizar los riesgos presentes en la planta. Trabajos en espacios confinados. Formación y preparación de los operarios responsables en las tareas en espacios confinados. Activación de protocolos de trabajos en espacios confinados cada vez que haya que realizarlos. Caída a distinto nivel. Vallado perimetral o instalación de tapas o pates. Riesgo eléctrico. Señalización de zonas de riesgo eléctrico. Mantenimiento periódico de los elementos de protección eléctrica. Acceso a elementos eléctricos solo por personal autorizado. Detección y extinción de incendios en salas eléctricas. Alarmas de fallo eléctrico a través de telecontrol. Riesgo de atropello. Señalización de zonas para peatones. Limitación de velocidad. Riesgo biológico. Uso de mascarillas en las zonas de producción de aerosoles. Plan de vacunaciones para los operarios habituales. Restricción de acceso a externos. Desde este depósito de salida, una parte del agua depurada es sometida a un tratamiento terciario para adaptar sus características a las exigencias de la Directiva Europea para la Reutilización. Este proceso consta de un filtro de arena seguido desde el que alimenta a un depósito de agua regenerada, sumergido y con capacidad
para almacenar unos 180 metros cúbicos. Cuenta con un equipo de aplicación y dosificación con hipoclorito sódico que desinfecta el agua en función al caudal tratado. Un analizador en continuo va tomando muestras y envía la señal para inyectar la cantidad necesaria de hipoclorito. Actualmente tenemos la capacidad de reutilizar unos 150 metros cúbicos día para riego de jardines, para baldeo de calles y limpieza de la red de alcantarillado. Una parte del lodo que se ha separado en el decantador vuelve al sistema a través del bombeo de recirculación. Generalmente se recircula el correspondiente al caudal que entra a la planta. Con esta recirculación se garantiza la concentración de microorganismos adecuada en el reactor biológico. Los lodos en exceso hay que extraerlos del sistema. Para eso es necesario reducir la humedad de este para poder transportarlos adecuadamente hasta el vertedero. En la depuradora de Punta del Hidalgo contamos con 2 zonas de secado de fangos. La sala de filtrado. El lodo es espesado en 2 espesadores por gravedad en el depósito de floculación. Se le añade un polímero coagulante y de ahí se introduce en una prensa tornillo. En este equipo se reduce la humedad del fango almacenándolo en un contenedor para posteriormente enviarlo a vertedero. En la planta depuradora de Punta del Hidalgo se extrae unos 617.000 kilogramos de fango cada año. Otra parte de los lodos se deshidratan en eras de secado donde se depositan sobre una capa de material drenante. Todos los elementos electromecánicos de la estación son controlados y protegidos desde cuadros eléctricos que están situados en la sala de control. Para el gobierno de estos, existen 2 autómatas programados para enviar las consignas de funcionamiento a cada uno de los elementos. En la sala contigua existe un visualizador de telecontrol donde los operadores de la planta pueden consultar los datos de proceso. La monitorización de los elementos genera unos 225 parámetros cuyos datos son enviados diariamente y vía ADSL al sistema central de telecontrol situado en las oficinas de Teidagua en La Laguna. El SCADA gestiona más de 40 alarmas de mal funcionamiento diferentes que son remitidas, en caso de activación, al móvil del capataz de guardia. Dada la criticidad de esta sala, cuenta con un sistema de detección y extinción de incendios, además de un sistema de climatización que mantiene la temperatura por debajo de los 22 grados y un sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión. La planta cuenta con un grupo electrógeno conmutado como fuente de energía alternativa cuando falla el suministro de la red principal. Capacidad en kVA. La planta genera unos 25.300 kWh mediante la acción de 60 placas fotovoltaicas fijas y el innovador panel Smart Flower que se orienta automáticamente en dirección al sol. La producción fotovoltaica supone aproximadamente el 10% de la energía consumida. Esto se traduce en 17.700 kilogramos de CO2 que se dejan de emitir a la atmósfera cada año.